Buenos días, los colegas presentes. Damos inicio a la audiencia del día de hoy. Causa rol R7 del año 2018, a la cual se han acumulado las R8 y R10. Carátula: Asociación Gremial Agrícola de la provincia de Huasco con servicio de evaluación ambiental. Por la reclamante, Asociación Gremial Agrícola de la provincia de Huasco, don Rodrigo Morales Zagal. Por la reclamada, Servicio de Evaluación Ambiental, Dirección Ejecutiva, colega Jordana Mesen Rojas. Y por el tercero coadyuvante de la reclamada, el colega Mario Galindo. Pues bien, señora relatora, puede dar inicio. Gracias, ministro. Comenzaré la presente causa. Entonces, concurren como reclamantes la Asociación Gremial Agrícola de la provincia de Huasco, Germán von Mayenberger Rojas y Comunidad Indígena Huasco Bajo. Y como reclamado, el Servicio de Evaluación Ambiental. Las reclamaciones fueron deducidas en virtud del artículo 20 de la Ley 19.300 y ingresaron a este tribunal con fecha 7 de marzo del año 2018, asignándoseles respectivamente los roles R7, R8 y R10. Las causas fueron acumuladas a foja 65 con fecha 11 de abril del año 2018. Reclaman estas reclamaciones en contra de la resolución exenta 1503 de fecha 29 de diciembre del año 2017, dictada por el director ejecutivo subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental, quien rechazó el recurso de reclamación interpuesto en contra de la RCA 80 de fecha 7 de julio del año 2017, que resolvió a su vez favorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto, eliminación del uso del pet coke en Central Guacolda y ajuste de capacidad de generación eléctrica. Cabe señalar que junto a las partes principales concurre también como tercero coadyuvante del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, el titular del proyecto. En primer término, en cuanto a los antecedentes generales de la causa, el proyecto, cuyo proponente es Guacolda Energía S.A., en adelante indistintamente Energía Coyanco o el titular, corresponde a una modificación en una central de generación de energía que está emplazada en la costa de la región de Atacama, en la península de Guacolda, relativa a un aumento de la potencia bruta de las 5 unidades de generación eléctrica y modificación de la matriz de combustible. El proyecto ingresa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con fecha 11 de agosto del año 2016 y se le califica ambientalmente favorable mediante la resolución exenta 80 el 7 de junio del 2017. ¿Cuáles son las principales alegaciones y controversias tanto de la parte reclamante como de la parte reclamada? En primer término, primera controversia, en cuanto a las observaciones ciudadanas formuladas por la parte reclamante en el proceso de declaración de impacto ambiental, no habrían sido abordadas en su mérito ni con el rigor que éstas ameritaban. Para la parte reclamante, la resolución que se recurre, que rechazó el recurso de reclamación interpuesto por el titular, al hacerlo habría incurrido en los mismos errores y en las mismas confusiones en que habría incurrido la RCA respectiva, que había motivado la reclamación ya mencionada. La resolución reclamada no se haría cargo de un hecho sustancial, esto es que las observaciones ciudadanas formuladas por el titular durante el proceso de tramitación de la declaración de impacto ambiental no habrían sido abordadas en su mérito y con el rigor que éste ameritaba. Según lo señala, tanto el considerando cuarto, las observaciones ciudadanas presentadas por los reclamantes habrían sido debidamente abordadas durante la evaluación ambiental del proyecto y adecuadamente consideradas en los fundamentos de la RCA. Sin embargo, para la parte reclamante esto no sería efectivo, por cuanto las mencionadas observaciones nunca habrían sido tomadas en consideración por la autoridad que se recurría, y incluso aun cuando éstas hubiesen sido consideradas, en lo que se refiere a las emisiones, la autoridad siempre las habría considerado en relación a las autorizaciones de sus RCA, pero nunca en relación a las emisiones reales de la central en su conjunto, además de todas las otras fuentes de emisión que están ubicadas dentro del polígono. Por ejemplo, como el caso de la planta de pellets de dominio de la empresa CAP S.A., y que de haberse razonado de la manera correcta, señala el reclamante, jamás habría podido llegar a la conclusión a la que se arriba en este considerando.
A su juicio también, el considerando cuarto habría incurrido en el mismo error de razonamiento por cuanto el recurso interpuesto por la parte reclamante lo que se cuestionaba era que, aun estando dichas emisiones bajo lo permitido o autorizado, las emisiones reales en su conjunto y sumadas a las demás fuentes de emisión existentes en el polígono generaron una zona de latencia. En ese contexto, cualquier nueva emisión necesariamente afectaría la carga de emisión del referido polígono. Y esto es lo que no habría sido entendido cabalmente por la autoridad que dictó la resolución que se recurre. Según la parte reclamante, el titular ha admitido expresamente que va a aumentar sus emisiones, además de su consumo de materia prima y de insumos. Desde luego, siempre por debajo del autorizado, pero siempre sobre lo que supone el consumo real actual, sin considerar el nuevo proyecto con la consiguiente afectación. Para la parte reclamante, particularmente grave resultaría lo que la resolución recurrida consignaría en considerando sexto, en donde expone que cuando las observaciones ciudadanas no son consideradas ni abordadas, corresponderá acoger un recurso de reclamación. En caso contrario, dicho recurso deberá ser rechazado. Pues bien, señala la parte reclamante, tal es precisamente lo que ocurriría en el caso de Marras, a juicio de ella, por cuanto ninguna de las observaciones ciudadanas habrían sido abordadas por el proponente del proyecto en su día, no haciéndose cargo de tal vicio tampoco la resolución que se recurre en este acto, ni menos la RCA número 80. Señala el SEA, en cambio, que en lo que respecta a la materia, se debe estar a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 19.300, en orden a que el Comité de Ministros o el Director Ejecutivo, en su caso, solo podrá conocer de aquellos reclamos presentados por los observantes ciudadanos o quienes estimen que existió una indebida consideración de las observaciones en el procedimiento de evaluación ambiental en el contexto de un procedimiento de participación ciudadana. Atendido lo anterior, a juicio de la reclamada, cabría preguntarse, ¿cuándo entonces se entiende que una observación fue debidamente considerado? Y buscando dar respuesta a esto, señalan y citan textual el oficio ordinario de 130528 de 1 de abril del año 2013, que imparte instrucciones sobre las consideraciones y las observaciones ciudadanas en el marco del procedimiento de evaluación ambiental. Y ahí señala que la ley, si bien no define lo que debe entenderse por considerar, estima que corresponde primeramente hacerse cargo de la materia observada durante el proceso de evaluación ambiental o, en otras palabras, incorporar el proceso respecto de la preocupación ambiental levantada por los observantes para luego, a la luz de lo anterior, dar respuestas a los requerimientos presentados por la ciudadanía durante el proceso de participación ciudadana de los proyectos sometidos a evaluación, tanto a través del estudio de impacto ambiental en los términos del artículo 29, como mediante la declaración de impacto ambiental de conformidad a lo dispuesto en el artículo 30 bis. En el mismo sentido, citan el fallo 817 de la Corte Suprema, que dispone en lo respectivo, comillas, que debe recordarse que la debida consideración de las observaciones no necesariamente significa que éstas deban ser siempre acogidas, por cuanto ellas se someten a un primer examen por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, del recurso de reclamación de autos se desprende a juicio del SEA que la parte reclamante no se encuentra de acuerdo con la evaluación de impacto ambiental del proyecto, lo cual ha sido ya planteado por la excelentísima Corte Suprema, no sería justificación suficiente para estimar que no han sido debidamente consideradas las observaciones. Es más, el SEA señala que las observaciones habrían sí sido consideradas debidamente en el considerando 10, sin embargo, la presente reclamación se fundamentaría, insisten, en el desacuerdo a lo dispuesto en tales pronunciamientos más que en una indebida consideración de estas observaciones. Respecto del segundo punto controvertido, en cuanto a de lo formal y lo numérico, las emisiones proyectadas estarían por debajo de los límites aprobados o permitidos, pero no por ello el proyecto sería lícito. Para la parte reclamante, el cumplimiento formal no guardaría relación con la esencia de las impugnaciones formuladas por los titulares, ya que a su juicio hay 4 razones. Primero, el área afectada por el proyecto sería objeto de una declaración de zona de latencia. Es decir, se trataría de una zona casi saturada de emisiones y al borde del colapso ambiental, con todo el daño moral, fisiológico y ambiental que ello puede suponer, para que todos quienes vivan o tengan actividades agroindustriales en la zona.
Segundo, cualquier aumento de emisiones, por mucho que su magnitud no sobrepase los límites pertinentes o aprobados, saturaría aún más la mencionada zona de latencia. Tercero, dada la magnitud del proyecto, así como su riesgo medioambiental, llevaría a concluir que no basta una simple declaración de impacto ambiental, sino que sería necesario un estudio de impacto ambiental. Y cuarto, que no obsta lo anterior, que todo el proyecto se lleve a cabo dentro del perímetro al control y dominio del proponente, puesto que las emisiones cuyo aumento se prevé están constituidas por partículas que evidentemente pueden ser esparcidas por fuertes corrientes de aire costero no solo a la zona del perímetro, sino que también a toda la zona de latencia. La parte reclamante indica que el considerando cuarto y séptimo de la resolución incurre en el mismo error, en el sentido que la generación de emisiones atmosféricas marginales del proyecto o emisiones no importarían nuevos impactos que no hayan sido previamente evaluados. Se incurre, señala la parte reclamante, en el mismo error de razonamiento, a juicio de que en cuanto al modelo teórico cumple con el rango aprobado por la RCA, no habiendo una transgresión formal, pero en los hechos ya existe la planta y ésta se maneja por consumos reales, y estos consumos han llevado en su conjunto a la declaración de zona de latencia, además de la creación de un polígono de latencia ambiental. De manera que cualquier aumento en las emisiones afectaría ya la precaria situación de este polígono. Por ejemplo, señalan, para producir 785 megawatts, con la mezcla que sea, siempre será necesario más combustión o mayor energía que para producir 760 megawatts. Y la diferencia, obviamente, de gases, evidentemente, va a ser emitida por la chimenea. Por lo tanto, la parte reclamante sostiene que hacer referencias a tablas comparativas, a gráficos o a cualquier otro modelo de expresión o cálculo hace que el razonamiento recaiga siempre en el mismo error. Si quien pretende extraer conclusiones del mismo solo se limita a constatar que estas emisiones están por debajo de los límites que les han sido permitidos o aprobados. No es justamente de esto de lo que se trata, señala el reclamante, sino que lo que en definitiva sostiene es que cualquier aumento de emisión por sobre lo que se emite actualmente pondrá en riesgo el ya sobrecargado polígono de latencia, más aún si lo que se consideró para fijar estos márgenes permitidos eran valores integrantes de un modelo teórico que ha sido sobrepasado por los hechos. Por otro lado, y según señala el considerando 10º de la resolución que se recurre en lo relativo al interés de la comunidad indígena involucrada, todo su razonamiento descansaría sobre la base de que el proyecto se encuentra instalado dentro de cierto perímetro de dominio de la empresa, de quien propone el proyecto, como si las emisiones, ¿no es cierto?, vuelven a señalar, no irán a parar a la atmósfera común, a todas las comunidades del área circundante, saliendo de este perímetro particular y hacia el polígono de latencia. El CEA, por su parte, señala que el proyecto determinó correctamente el área de influencia relativa al componente aire. Y así lo indica por cuanto, según lo ha señalado el artículo 2 del reglamento de CIA, el área o espacio geográfico cuyos atributos o elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Para determinar justamente el área de influencia en las DIA o en los EIA, se debe considerar cada elemento afectado al medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos. En este orden de ideas, el área de influencia del componente aire no se determina simplemente por el polígono de ubicación del proyecto, sino que debe considerar todos aquellos elementos afectados, sostiene el CEA. Siendo así, en este contexto normativo, el titular del proyecto determina en su capítulo 2 de la DIA un área de influencia del proyecto para cada componente ambiental susceptible de ser afectada por las obras y actividades de éste sobre la base de la extensión espacial de los potenciales efectos, características o circunstancias que señala el artículo 11 de la mencionada ley, que las actividades previstas por el proyecto puedan generar durante su fase de construcción y operación. Así las cosas, respecto del componente aire y de la generación de riesgos para la salud de la población, dispone el titular
que la componente de calidad del aire ha sido considerada para la caracterización ambiental del proyecto producto de la condición de latencia para el material particulado 10, MP10, como concentración anual en la que se encuentra la localidad de Huasco y su zona circundante. No obstante lo anterior, se ha definido un área de estudio de calidad del aire equivalente al área que define la suma de los radios de representatividad de las estaciones de monitoreo de calidad del aire instaladas por el titular en el marco de procesos ambientales previos a la ejecución del proyecto. En dicha área se verificaron los niveles de concentración ambiental de las estaciones de monitoreo de manera entonces de caracterizar la condición basal previa a la ejecución del proyecto. En el anexo denominado Caracterización Ambiental de la Calidad señala además que se ha definido un área de estudio de calidad del aire, equivalente al área que define la suma de los radios de representatividad de las estaciones de monitoreo del aire de 2 kilómetros, instaladas por el titular en el marco de los procesos ambientales previos a la ejecución del proyecto. Entonces señala el SEA que el titular también realizó una caracterización ambiental social de la comuna de Huasco, ciudad de Huasco y localidad de Huasco Bajo, la cual se encuentra contenida en el DIA. Agrega además el SEA que de acuerdo a lo dispuesto sería evidente que el legislador al exigir la descripción del área de influencia no exige equiparar esta área a la totalidad de una determinada zona de latencia o saturación en su caso. Sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta al caso de autos, como bien fue señalado previamente, el titular de manera correcta determina el área de influencia de aquellas áreas del proyecto que habrían generado alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley para efectuar una correcta justificación de la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. En este ejercicio, el titular estimó para la caracterización ambiental del proyecto la consideración de latencia, la condición de latencia del material particulado número 10, como concentración anual en la que se encuentra la localidad de Huasco y su zona circundante, debiendo por lo tanto así ser desestimadas las alegaciones de la parte reclamante. Como tercer punto en controversia, de los riesgos para la salud de la población, la parte reclamante señala que toda la resolución que se recurre se encuentra construida sobre valores numéricos, que no están errados. Lo que estaría errado es suponer que el solo hecho de haber emisiones por debajo de lo que se calculó sobre bases teóricas inadecuadas, dichas emisiones no serían nocivas para la salud de la comunidad involucrada y afecta el entorno. Para el SEA, dos razones en este sentido. El proyecto, primero, no generaría riesgo para la salud de la población. En este punto se debe considerar la RCA 44 del año 2014 relativa al proyecto Adaptación de unidades a la nueva norma de emisión para centrales termoeléctricas, ya que se contemplan las emisiones atmosféricas que son aprobadas para cada unidad de generación, en consideración de las mejoras que se realizarían para dar cumplimiento a la norma de emisión para centrales termoeléctricas. El proyecto consiste, en este caso, en el aumento de la potencia de las 5 unidades de generación eléctrica que componen la central Guacolda, lo que se traduce en el incremento de la potencia total de las unidades 1 y 4 de 152 megawatts aprobado ambientalmente a 154 megawatts y la unidad 5 de los 152 aprobado ambientalmente a 168. Asimismo, el proyecto contempla una modificación de la matriz de combustible central, eliminando el uso del petcoke y continuar el uso del carbón bituminoso y subbituminoso para la generación eléctrica. Señala el titular que el titular cuenta con un sistema de monitoreo continuo de emisiones, entregando datos en líneas al sistema de vigilancia de emisiones contaminantes atmosféricos de la SMA con el fin de dar cumplimiento a su RCA. El aumento en la potencia se basa en el rendimiento de las unidades, lo cual otorga un margen de energía que podría ser generado en las calderas de las unidades 1 a 4, lo que permite generar un aumento marginal de 2 megawatts por cada unidad, lo que representaría un incremento de un 1.3 por unidad respecto de la actual tasa de generación. Es decir, el mencionado margen de energía que podría ser generado por las calderas se basa en las mediciones realizadas durante el año 2015 por el CEMS, que acreditan la situación sin proyecto, de las cuales concluye el proyecto no incrementaría por sobre lo indicado como valor de límite de emisión para el MP10, NOx y SO2, establecidos en la autorización ambiental vigente, en este caso la RCA número 44 del año 2014.
Para tal análisis se consideraron aumentos de potencia de cada unidad generadora, las mezclas de combustibles para cada unidad, además de los sistemas de control de emisiones atmosféricas considerados en cada unidad generadora, dando como resultado las emisiones que fueron señaladas en tablas que se acompañaron, las cuales son comparadas con las emisiones del Decreto Supremo número 13 y los RCA número 44. Indica el SEA que de las tablas que fueron presentadas por el titular es posible señalar que ante ambas mezclas de combustible es posible que concluir que todas las unidades cumplían con los parámetros que habían sido establecidas por la resolución exenta número 44 y por el Decreto Supremo número 13 del año 2011. Asimismo señala que de acuerdo al artículo 19, letra B del Decreto Supremo 40 del año 2012, dentro del contenido mínimo de las DIA se encuentra el aportar aquellos antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de estos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300. Y es en razón de lo anterior que el titular realiza justamente esta caracterización de la calidad del aire en la DIA, de la cual se afirma que se detecta una condición de latencia para el MP10 como concentración anual en la localidad de Huasco y su zona circundante, antecedentes que se presentaron en forma detallada en la DIA. Sin perjuicio de lo anterior, debido a que el proyecto no busca aumentar las emisiones respecto de lo que fue aprobado ambientalmente, el SEA afirma que no habrá riesgo incremental a la salud de la población, ni tampoco efectos adversos sobre los recursos naturales renovables del proyecto. Todo lo anterior señalan que fue profundizado durante la evaluación del proyecto y cita algunos ejemplos como la consulta del informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones y ampliaciones, el ICSARA, donde se le solicitó, ¿no es cierto?, otorgar la estimación de las emisiones del proyecto. También respecto de la consulta del ICSARA número 9, donde se le solicita respaldar las emisiones reales de los SEMS. En la solicitud 29 del ICSARA, donde se le solicita actualizar la caracterización ambiental de la calidad del aire presentada. En la respuesta 31 de la adenda, atendido a que la zona de Huasco se encuentra declarada zona latente por norma anual, se le solicita, ¿no es cierto?, entregar una evaluación histórica de los últimos 3 años de las estaciones de calidad de aire. Y respecto del ICSARA complementario, donde se le pide al titular comparar las emisiones reales al año 2016. Todo esto habría sido cumplido por el titular en su minuto. A su vez, con el objeto, ¿no es cierto?, de cautelar las emisiones comprometidas en los 3 instrumentos, esto es la RCA 44, el decreto Supremo número 13 del año 2011 y el PPA de Huasco, en la observación 6 de la adenda complementario se considerará que el uso del combustible de menor calidad, menor poder calificatorio, mayor contenido de cenizas y azufre, no podría utilizarse en mayor proporción a lo que fue descrito en una tabla que se requirió. Por último, entonces, concluye el SEA que el presente proyecto no contempla entonces el aumento de las emisiones evaluadas, encontrándose las emisiones atmosféricas para cada unidad evaluada ambientalmente en la RCA. Esto es, ya que el aumento en la potencia se va a justificar en el mayor rendimiento de las unidades generadoras y por otra en el hecho que las mediciones reales obtenidas a partir de la implementación del SEMS en el año 2015 son menores a las establecidas en la RCA 44, manteniéndose los valores entonces evaluados tanto para el CO2, NOx como para disminuyéndose incluso los del MP. Así las cosas, entonces, el proyecto no generará emisiones atmosféricas por sobre lo evaluado, se descarta entonces la generación de un riesgo para la salud, de acuerdo a lo dispuesto en la letra A del artículo 11 de la Ley 19.300. Segundo argumento, señalando el SEA, es que el proyecto da cumplimiento a la guía de evaluación de impacto ambiental relativa a riesgos para la salud de la población. Señala el reclamado que el proyecto ingresó, ¿no es cierto?, a la evaluación de impacto ambiental mediante una DIA el 16 de agosto del 2016. A su vez, desde el año 2012 ya se encuentra vigente, señala la guía de evaluación de impacto ambiental relativa justamente al riesgo para la salud de la población. La guía dispone de criterios que deben verificarse en cada contaminante para actuar
para evaluar, la generación o presencia de este riesgo para la salud de la población, entre los cuales se encuentra justamente la superación de los valores de exposición establecidos en las normas primarias de calidad ambiental. Con fecha además 23 de mayo del 2012 se señala que el Ministerio de Medio Ambiente declara zona de latencia por material particulado respirable MP10 como concentrado anual la localidad de Huasco y su zona circundante mediante el Decreto Supremo 40. El objetivo justamente de las normas primarias de calidad ambiental es la protección de la salud de las personas y la declaración de zona latente es condición necesaria para la elaboración de un plan de prevención, que es un instrumento de gestión ambiental que tiene justamente por finalidad evitar la superación de estos niveles señalados por las normas primarias de calidad ambiental en su zona latente. Y justamente con fecha 23 de noviembre del 2016 fue promulgado el Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la localidad de Huasco y su zona circundante, y el cual habría sido publicado con fecha 30 de agosto del 2017. Para el SEA entonces señala que sin perjuicio de no encontrarse vigente el mencionado plan al momento de la evaluación ambiental del proyecto, este igualmente fue considerado al momento de evaluarse. Para el SEA es posible afirmar que fue correctamente evaluado este riesgo, toda vez que además de dar cumplimiento al plan de prevención dispuesto con el objeto de controlar las emisiones, el proyecto no considera un incremento en estas, razón por la cual se puede afirmar, ¿no es cierto?, que cumple con los criterios para evaluar la generación o precedencia del efecto característico o circunstancias de conformidad al mencionado artículo 11. Hay dos elementos más que el SEA se hace cargo dentro de su presentación en cuanto a, primero, de la presunción de legalidad del acto administrativo y segundo, de que la materia discutida en estos autos dice relación más bien con un aspecto de competencia de la SMA. Respecto a la presunción de legalidad de los actos administrativos, el SEA señala que para nadie es desconocido, ¿no es cierto?, que la Administración goza de privilegios de crear derechos y obligaciones mediante decisiones unilaterales, que son vinculantes además para sus destinatarios. La doctrina autorizada señalaba que la presunción de legalidad traslada entonces la carga de la prueba al que quiere impugnar el acto administrativo. Según el dictamen número 1446 del año 2014 de la Contraloría General de la República y de acuerdo al inciso final además del artículo 3 de la Ley 19.880, la presunción de legalidad determina que el acto administrativo debe ser acatado por las autoridades o particulares o a quienes afecta sin perjuicio de la eventualidad pérdida de sus efectos en los casos que nuevos elementos a juicio o antecedentes demuestren su legitimidad. Señala el reclamado que para desvirtuar entonces esta aludida presunción legal, ya sea en sede administrativa o judicial, es preciso justamente que el interesado entregue elementos de juicio suficientes que así lo permitan. La parte reclamante, señala el SEA, tanto en sede judicial como administrativa, solamente se limita a señalar que el proyecto, si bien cumple con la normativa aplicable, generaría riesgos para la salud de la población por generar un aumento en las emisiones sin importar que éstas ya han sido evaluadas ambientalmente por la autoridad. Señala el SEA, entonces, que de acuerdo a su guía de evaluación de impacto ambiental en relativa al riesgo para la salud de la población, y en función de esto, ¿no es cierto?, señala que afirmar que la alegación de la parte reclamante, comillas, cualquier aumento de emisiones, por mucho que su magnitud no sobrepase los límites permitidos o aprobados, saturará aún más la ya mencionada zona de latencia. Señala que lo de acuerdo a su juicio generaría riesgos para la salud de la población, provocando la necesidad de anular entonces la resolución reclamada, no tiene ningún asidero. Por cuanto, como fue demostrado por la autoridad ambiental en la resolución reclamada, el proyecto da cabal cumplimiento a los límites de emisiones establecidos por la RCA 44, el Decreto Supremo 13 y el PPA Huasco, todo lo que permite entonces afirmar que el proyecto no genera riesgos para la salud de la población. Y segundo elemento, señala que la materia discutida sería materia de competencia de la SMA, por cuanto la Ley 20.417, que crea el Ministerio
el SEA y la Superintendencia del Medio Ambiente optó justamente por separar las funciones tanto de administración del servicio de evaluación de impacto ambiental a la de fiscalización. Así que el artículo 81, letra A de la Ley 19.300 establece como función del SEA la administración del CIA, en el cual mediante un estudio de impacto ambiental o DIA se determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Por su parte, las facultades de ejecutar, organizar, coordinar el seguimiento y fiscalización de la RCA, de las medidas de los planes de prevención y o descontaminación ambiental y del contenido de las normas de calidad y normas de emisión de los planes de manejo cuando corresponda y de todos aquellos instrumentos de carácter ambiental corresponden de manera exclusiva a la SMA. Para el reclamado, tanto la revisión de la reclamación judicial como de la reclamación administrativa, como también de lo ya dispuestos por ello, al encontrarse ya descartada la generación de los efectos en virtud del artículo 11 de la Ley 19.300, indican entonces que las alegaciones de los reclamantes dicen relación con posibles incumplimientos tanto a la calificación ambiental del proyecto como a los límites normativos que han sido impuestos por estas emisiones atmosféricas. Concluye entonces el SEA que su objeción dice relación más bien con aspectos que son de competencia de la SMA, que tienen que ver justamente con la fiscalización de las normas de calidad y el plan de prevención aplicable. Y que al haberse generado tal descartes de efectos y características y circunstancias del artículo 11, sería posible entender entonces que los reclamantes cuestionan más bien la eficacia del plan de prevención de contaminación atmosférica para el Huasco, lo cual escaparía de sus competencias. En cuanto al petitorio, básicamente la parte reclamante entonces solicita tener por interpuesta esta reclamación en contra de la resolución 15.003 del año 2017, que la declare admisible, acogerla en todas sus partes, en la sentencia que al efecto se dicte, que se declare en ella que el acto que se recurre no es conforme a la normativa vigente, anulándolo, con declaración entonces de que se acoge el recurso de reclamación que habría sido interpuesto con fecha 27 de julio del año 2017 en contra de la resolución exenta 80, y ordenándose además que el proyecto del proponente sea sometido a un estudio de impacto ambiental. Por su parte, el SEA solicita que se rechacen en todas sus partes la acción de reclamación deducidas por carecer de fundamento tanto en los hechos como en derecho con expresa condenación en costa. Se hace presente también a este tribunal que con fecha de ayer el tercero coadyuvante hace una presentación en estos autos solicitando tener presente lo siguiente. Primero, que las reclamaciones básicamente incurren en vicios procesales que descansan sobre un razonamiento erróneo y por lo tanto deben ser rechazadas. A su respecto analiza 3 puntos. Primero, que las observaciones formuladas por las reclamantes fueron debidamente ponderadas por cuanto en la evaluación ambiental, tanto en la RCA 80 como en la resolución 1503 del año 2017, consideraron debidamente estas observaciones planteadas por los reclamantes, admitiéndolas y dándoles respuesta fundada. Además, el proyecto fue ingresado al sistema mediante un día de conformidad justamente a lo que dispone lo que dispone la Ley 19.300. Señala además que la autoridad dio respuesta completa y fundada a las observaciones de los reclamantes en el ICE. La resolución exenta 1503 del año 2017 fue dictada conforme a derecho, cumpliendo con estándares de motivación y haciéndose cargo además de las alegaciones formuladas por los reclamantes. Y como tercer punto señala que los reclamantes yerran en el objeto del reclamo. Los elementos cuestionados fueron definidos a través de la RCA 44 del año 2014 y el Decreto Supremo 13 del año 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, herramientas que no fueron objeto de impugnación por estos. Por lo tanto, no es más que la disconformidad con las respuestas entregadas, lo que motiva, ¿no es cierto?, a la reclamación o lo que motivaría a la reclamación, a las reclamaciones ya indicadas, y solicita entonces, en términos generales, rechazar las reclamaciones coadyuvando en este sentido, ¿no es cierto?, lo mismo señalado por el SEA. Es todo cuanto puedo informar a su señoría.
Gracias, señora relatora. El abogado Rodrigo Morales, por la parte reclamante, puede dar inicio a su alegato por los 30 minutos que se ha anunciado. Gracias, señor presidente. Buenos días, ilustre tribunal. Con la bella señoría ilustrísima vengo a alegar esta reclamación solicitando se acoja la misma en todas sus partes con expresa condena en costa. Ilustre tribunal, de acuerdo de la ya extensa relación y muy completa por lo demás de la señora relatora, nuestro alegato se circunscribe a aspectos muy prácticos y muy prácticos que no se cumplieron en la realidad. Primero, la consulta al pueblo, a la comunidad indígena. Todo es que el fundamento que tiene Guacolda para no cumplir es que está dentro de su predio y dentro de su predio no va a afectar a la zona latente. ¿Cuál es la zona latente que dice el Servicio de Evaluación Ambiental? 2 kilómetros. 2 kilómetros. Fuera de la zona en la que se está midiendo. 2 kilómetros. ¿Quién hace esa evaluación? Guacolda. ¿Se cumplió? El tema es, ¿se cumplió o no se cumplió la normativa? Una normativa netamente formal. ¿Se hizo la consulta ciudadana o no se hizo la consulta ciudadana? No se hizo la consulta ciudadana. El proyecto fracasa. Debemos recordar que Guacolda, ilustre tribunal, comenzó el año 94 en 5 etapas. Un proyecto conforme al artículo 13 a 11 bis de la ley 19.300. ¿Puede ser en etapa? Sí, puede ser en etapa. Este proyecto constaba 5 etapas. 94 se hizo el estudio de impacto ambiental, sí. Guacolda 2 se hizo. Guacolda 3 se hizo el estudio de impacto ambiental. Guacolda 4 se hizo el estudio de impacto ambiental, no. ¿Qué se hizo? Se hizo una declaración de impacto ambiental. Guacolda se hizo el estudio, sí. En consecuencia de los 5 proyectos, 1 no se hizo el estudio de impacto ambiental, que fue el Guacolda 4, apoyándose con una declaración de impacto ambiental con respecto al 3. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Se cumplió lo que dice la ley? No, no se cumplió. Siempre, señoría, siempre, menos va a ser más. Y lo dice la propia proponente en su presentación en cuánto más va a gastar. Si bien es cierto, no superan los márgenes. Recordemos que el año 2014 fue declarada zona de latencia Huasco. ¿Y cuántos los caudales de aceptación que, a modo de ejemplo, señor presidente del tribunal, tenían ellos en Guacolda 1? 15.600 de agua, 15.600 metros cúbicos por hora. Caudales de captación, 15.805. Caudales de captación aprobados, 16.000. Siempre, señor tribunal, lo menos va a ser más. Aun cuando cambien de 2 megas, de 764 a 780 y baje la emisión, por una cuestión física, un elemento físico, se van a necesitar más combustible, se van a necesitar más gases. ¿Esos gases de dónde salen? No, salen de mi perímetro, pero ¿hacia dónde? Hacia la atmósfera. Salen por las chimeneas que tiene la central Guacolda. Si bien es cierto, conforme a lo que establece el Código Civil, yo también puedo ser dueño del espacio aéreo, pero no soy dueño del aire, no soy dueño de los ciclos atmosféricos. Al existir, por un efecto de física, aunque sea menos, que sean 2 megas menos, necesito más combustión, necesito más energía, necesito más carbón. Claro, no, pero es que estoy bajo los límites. Claro, efectivamente estás bajo los límites. Pero recordemos que estás bajo de los límites con 4 estudios de impacto ambiental, no con los 5. Porque Guacolda 4 hizo una declaración de impacto, no 5. ¿Qué pasa ahora si entonces hacemos la medición y hacemos el estudio de impacto ambiental como establece la norma? Eso es lo que pedimos nosotros, que se haga la consulta y se haga el estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿por qué? Porque al ser declarada zona de latencia la provincia del Huasco, recordemos que el Estado tiene la obligación de propender y dar un medio ambiente libre de contaminación conforme a lo dispone el artículo 19, número 8 de la Constitución, en relación con el 1. Pero mi legítima contraparte, o al servicio me va a decir, momento, no han leído la página 31 de la guía de riesgo para la salud, que no toda zona de latencia es considerada zona de seguridad. Señor presidente, si me permite leer lo pertinente de lo que dice mi legítima contraparte. Gracias. Estamos dentro del contexto, criterios sobre las medidas para hacerse cargo del riesgo para la salud. Ese es el 5.3 de la página 30 de la guía sobre la salud, y me cita solo la última parte.
Por último, es importante recalcar que un proyecto no necesariamente genera o presenta riesgo para la salud de la población por el solo hecho de impactar una zona latente o saturada o requerir implementar un mecanismo de compensación para cumplir con un plan de prevención o descontaminación según lo expuesto en el punto 5.2, 5.3 de esta guía. El 5.2.3 de esta guía nos establece que aumentos de riesgo preexistentes, o sea, está en una zona de latencia próximo a una zona de saturación. Dado que el riesgo es, en esencia, una probabilidad de ocurrencia, la probabilidad de generarse un efecto adverso a la salud aumenta en tanto aumenta la concentración o nivel ambiental del contaminante en cuestión por sobre el valor máximo de una norma primaria de calidad ambiental nacional o de los estados que señala el reglamento del CIA, o bien un valor referencial según lo explica más adelante este capítulo. Es necesario entonces considerar el grado de aumento en el nivel o concentración ambiental del contaminante en relación a su línea de base, producto de la ejecución del proyecto, en los casos que dicha línea de base supere el valor establecido. Bien, acá está una zona latente. ¿Estamos próximos a una zona saturada? Sí, estamos muy próximos a una zona saturada. Si vemos incluso la medición que hace el propio proponente, escapamos de 0,2. No más que eso, pero 0,2 es muy poco. Pero si lo vemos en números, señorías, si lo vemos en el número, podríamos, solo con el agua que se ocupa, la laguna Culeo de Santiago estaría con agua, que ahora está seca. ¿Y eso no es impacto? Si eso no es impacto, o si eso son los riesgos, no sé. Ahora, el no haber hecho la consulta, no haber hecho el estudio con respecto a Guacolda 4, claro que las mediciones van a ser totalmente distintas, pues. Si tenemos de 5 tenemos 4 evaluaciones, ¿qué pasa con una cuarta? ¿Aumenta o no aumenta la cantidad de gases? Claro que aumenta la cantidad de gases, y al aumentar la cantidad de gases, claramente se tiene que hacer un estudio. Eso es lo que tenemos que hacer, un nuevo estudio. Al hacer un nuevo estudio, si la autoridad administrativa dice que está todo bien, bueno, también la comunidad tiene derecho a exponer lo suyo, que se apliquen los parámetros técnicos. Nosotros no estamos alegando el tema técnico, que como muy bien lo expone el servicio. Estamos hablando de un tema formal. 1, que no se hizo la consulta. 2, que no se hicieron el estudio de impacto ambiental respecto a Guacolda 4. Al no haberse hecho ese estudio, solo se hizo una declaración. Claramente los márgenes superan. Y creo que ya no estaríamos en zona de latencia con respecto a la nueva instauración de Guacolda 5. Creo que estaríamos superando y estaríamos en una zona saturada. En consecuencia, ilustre tribunal, para no ser más largo toda que la relación y los datos técnicos ya lo expuso muy bien la sola relatora, y no me cabe duda que mis legítimos contradictorios se lo van a hacer, solicito se sirva a coger esta reclamación y ordene que se haga la consulta, en su efecto se haga el estudio de impacto ambiental como un derecho corresponde a Guacolda. Eso es ilustración tribunal. Muy bien, abogado. A continuación, por la reclamada del Servicio de Evaluación Ambiental, la abogada señorita Jordana Messen Rojas, por 25 minutos. Con la venia de este ilustre tribunal, comparezco en representación del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, solicitando desde ya el rechazo de la reclamación de autos y, en consecuencia, que se declare que la resolución exenta número 1503 del año 2017 es ajustada a derecho. Su señoría, los reclamantes han insistido de manera bastante reiterativa en que lo significativo, lo relevante al momento de resolver sobre el riesgo a la salud de la población es el aumento de las emisiones reales en relación a la central Guacolda, las unidades 1 a las 5, por sobre o sin que sea relevante en definitiva que estas emisiones sí hubiesen sido autorizadas de manera previa a través de otra resolución de calificación ambiental. Varias resoluciones de calificación ambiental que han sido indicadas en nuestro informe y cuyos números, cuyos valores han sido modificados en la última resolución de calificación ambiental, que es la 44 del 2014. Que se refiere a la adaptación de estas unidades con la finalidad de cumplir con la normativa de emisión asociada a las centrales termoeléctricas contenidas en el Decreto Supremo 13 del año 2011. Entonces, al respecto, su señoría, a nosotros nos cabe al menos hacernos la siguiente pregunta. ¿Puede el Servicio de Evaluación Ambiental modificar
de facto una resolución de calificación ambiental previa, como sería la RCA 44 del 2014, considerando entonces únicamente las emisiones reales de este proyecto y no las emisiones que fueron autorizadas de manera previa por esta resolución de calificación ambiental, podemos entonces modificar voluntariamente estas aprobaciones ambientales previas. Claramente, su señoría, la respuesta es negativa. Sabemos que una resolución de calificación ambiental no puede ser modificada sino en 3 casos. Cuando se solicita la modificación de un determinado proyecto, como ha sido el caso en cuestión, en este caso deberíamos restringirnos a aquellas materias en que se ha pedido modificar por el titular del proyecto sin perjuicio de que podamos imponer condiciones, establecer medidas cuando ello corresponda. Si se genera un riesgo para la salud de la población, se deberán establecer las medidas de mitigación correspondientes o calificar de manera desfavorable el proyecto, según el caso. En definitiva, sabemos que la modificación de una resolución de calificación ambiental en este caso se restringe a lo que se presentó por el titular y a los impactos que implica esta modificación. En segundo término, podríamos modificarlo a través de una revisión del artículo 25 quinques. Tampoco es el caso, su señoría. No se dan los supuestos de aplicación del artículo 25 quinques que dice relación o que cuya aplicación se genera cuando existe una modificación sustantiva de las variables ambientales o estas no se hubiesen verificado. Claramente no es el caso. También la comisión de evaluación podría dejar, o el servicio de evaluación podría dejar sin efecto una resolución de calificación ambiental a través de la declaración de caducidad de una resolución de calificación ambiental. Claramente tampoco es el caso. Entonces no podemos desentendernos de esta resolución de calificación ambiental previa y considerar entonces únicamente las emisiones reales como pretende que lo hagamos la reclamante. Sobre esto me voy a referir más adelante y primero quiero entrar en detalle respecto de por qué las observaciones de los reclamantes sí fueron debidamente consideradas, intentando no reiterar lo que se ha señalado de manera muy completa en la relación y solamente realizando algunos énfasis en las partes que nos parecen pertinentes. En primer lugar, su señoría, sabemos que esta modificación de proyecto, la eliminación del uso de petcoke y aumento de la potencia de generación de las unidades 1 a 5 de la central Guacolda, tiene por objeto únicamente eliminar el uso de petcoke y aumentar la potencia de generación de las unidades 1 a las 5, como bien se explicó de manera previa en la relación. Se va a continuar con el uso de carbón bituminoso y subbituminoso. En eso consiste la modificación de este proyecto. No hay un aumento de emisiones del proyecto. Se aumenta de manera marginal, como antes se indicó, la potencia de generación de las unidades 1 a 4 en 2 megawatts solamente, de manera que esta potencia de generación de 152 megawatts va a pasar a ser de 154 megawatts. Y respecto de la unidad 5, se aumenta la potencia en 12 megawatts de 150, en un 10% de 152 megawatts va a pasar a ser de 168 megawatts, dado que esta última unidad fue aprobada de manera posterior en una resolución de calificación del año 2009, contempla una mejor tecnología, entonces en definitiva su potencia de generación es superior. Y se aumenta entonces esta potencia de generación en un 1,3% respecto de la unidad 1 a la 4 y en un 10% respecto de la unidad 5. En eso consiste la modificación. Ahora, no existe ninguna modificación en cuanto a las emisiones del proyecto y respecto de esto queremos enfatizar porque los reclamantes han señalado que no hemos considerado cuál es la situación real de la zona de emplazamiento de este proyecto en relación a las emisiones. Esta situación real sí fue considerada de manera bastante extensa en la evaluación ambiental. De hecho, la Seremi de Salud solicitó nueva información durante el procedimiento de evaluación ambiental. Esta información fue proporcionada por el titular del proyecto y en consecuencia y en base a todos estos antecedentes es que se pudo descartar no solo el aumento de emisiones y descartar en definitiva el riesgo a la salud de la población, sino que queda constancia de que la información es bastante completa, de que esta materia fue abordada de manera bastante detallada en la evaluación ambiental. Y finalmente la Seremi termina pronunciándose conforme en su ordinario número 944 del año 2017. Voy a mostrar a continuación las tablas de información comparativa de la situación con proyecto y sin proyecto, dado que en esto sabemos que ha puesto énfasis la parte reclamante.
primer tribunal ambiental, colega. Sí, ahí, eso. Vamos a dejar pasar ese lapsus. Sí. Bien. En esta tabla, esta es la tabla número 13, presentada en el segundo adenda complementaria, la respuesta número 11. Acá se muestra de manera bastante clara cuál es la situación con proyecto y cuál es la situación sin proyecto. Y en definitiva, en esta tabla, y esto es lo relevante, se puede mostrar que incluso se contempla una disminución de las emisiones de material particulado en relación a la resolución de calificación ambiental número 44 del año 2014. Entonces, en esta tabla se muestra el límite de la RCA 44 del año 2014, cuál es la emisión máxima que se pudo verificar en cada una de estas unidades, en cada una de estas fuentes, y luego se muestra cuál es el límite del proyecto. Voy a retroceder porque esta es la de dióxido de azufre. No sé, ahí sí. Esta es la tabla para material particulado. Entonces, como podemos verlo, en el límite del proyecto no solo se circunscribe la RCA en el sentido de que no sobrepasa los límites de la resolución de calificación ambiental 44, sino que además es inferior. Se muestran un límite que es inferior a lo de la RCA, un poco superior a la emisión real, efectivamente, como lo señalan los reclamantes, pero esta emisión de material particulado incluso es menor de la resolución de calificación ambiental, o 44. Es decir, incluso hay un beneficio o una situación de mejora respecto de este proyecto en el sentido de que se disminuyen las emisiones asociadas al material particulado. ¿Y por qué se contempla esta disminución de las emisiones? En definitiva, su señoría, porque el titular del proyecto se comprometió dentro de esta evaluación ambiental a cumplir con lo establecido en el plan de prevención de contaminación atmosférica de la localidad de Huasco y su zona circundante. Entonces se comprometió a reducir las emisiones en cuanto a la concentración de 50 miligramos por metro cúbico normal a 30 miligramos por metro cúbico normal. Es decir, hay una disminución significativa en cuanto a las emisiones de material particulado. Y por esto es que se modifica la RCA anterior y se disminuyen las emisiones de material particulado. Respecto del dióxido de azufre, los límites son los mismos establecidos en la resolución de calificación ambiental. Es decir, la situación con proyecto implica restringirse a las emisiones establecidas en la resolución de calificación ambiental. Hay un aumento en relación a la emisión real, pero siempre dentro del marco de la resolución de calificación ambiental previa. Y lo mismo respecto del NOx. Algo me pasa cuando cambio la página. Bueno. En fin. Lo mismo ocurre con el NOx, que en definitiva se mantienen los límites asociados a la resolución de calificación ambiental. Su señoría, lo relevante entonces es que no existe un mayor impacto respecto de las emisiones de este proyecto y es más, se reducen, reitero, las emisiones asociadas al material particulado, de manera que las toneladas día de material particulado de 2,61 pasan a ser de 2,14. Hay un aumento, hay una disminución importante al respecto. Por otro lado, no podemos en este minuto evaluar las emisiones asociadas a estas unidades, de la 1 a la 5. No es el minuto para evaluar estas emisiones que ya se encuentran aprobadas de manera previa en las resoluciones de calificación ambiental anteriores. La resolución de calificación ambiental número 44 del año 2014 es una declaración de impacto ambiental, pero porque reduce las emisiones de este proyecto de manera tal que se pueda cumplir con el Decreto Supremo 13 del año 2011, que establece la normativa de emisión para las centrales termoeléctricas para fuentes nuevas y para fuentes existentes. Las fuentes existentes eran la unidad 1 a 4 y la fuente nueva, la unidad número 5. Esta RCA entonces es una declaración de impacto ambiental porque en definitiva reduce las emisiones con la finalidad de adaptarse a esta nueva normativa. Por otro lado, su señoría, las observaciones de los reclamantes fueron debidamente consideradas dentro del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. En la relación se explicó de manera bastante detallada cómo fueron consideradas cada una de estas observaciones. Y en definitiva, lo que podemos señalar es que en el considerando 10 de la resolución de calificación ambiental 80 del año 2017 y que es confirmada en definitiva por la resolución impugnada en autos, se contempla de manera bastante detallada el análisis
técnico asociado a cada una de estas observaciones y se indica por qué no existe un riesgo para la salud de la población. En definitiva, no hay superación de normas, ni las normas primarias de calidad, ni las normas secundarias de calidad, tampoco hay un aumento del riesgo preexistente, considerando que las emisiones siempre se restringen a las resoluciones de calificación ambiental previa, que es la RCA 44, incluso se disminuye en el caso del material particulado. Entonces, en definitiva, es bastante claro, la evaluación ambiental es bastante clara, la verdad, respecto a que no hay un aumento del riesgo en relación a la salud de la población. Por otro lado, su señoría, y esto es lo más relevante, en definitiva, si nosotros estuviésemos de acuerdo con la postura de los reclamantes en relación a considerar la realidad y sin tener en consideración una resolución de calificación ambiental previa, en definitiva lo que estaríamos haciendo es afectar una situación jurídica consolidada de manera previa respecto a el titular de este proyecto. En definitiva, estaríamos quitándole valor a la resolución de calificación ambiental. Esa es la conclusión y no vemos otra manera de cumplir con las expectativas del reclamante que desconocer la existencia de una resolución de calificación ambiental anterior. Y esto, su señoría, nos genera dos inconvenientes. En primer lugar, no es conveniente evaluar sobre la realidad sin considerar autorizaciones previas. Y a esto me voy a referir posteriormente. Y en segundo lugar, este nuevo acto administrativo que se dictase si se acogiese la reclamación de los reclamantes, en definitiva, implicaría otorgarle un efecto retroactivo a un acto que dejaría sin efecto una resolución de calificación ambiental anterior en relación a las emisiones y sin que nos encontremos dentro del marco de modificación de esta resolución de calificación ambiental en relación a las emisiones. No se trata de un proceso de revisión, tampoco estamos hablando de una caducidad como para dejar sin efecto completamente esta resolución de calificación ambiental, ni tampoco la modificación del proyecto dice relación con las emisiones. Me voy a referir a esto a continuación. En primer lugar, sabemos que la resolución de calificación ambiental es un acto administrativo que tiene efectos jurídicos vinculantes e impone obligaciones al titular del proyecto, que si no las cumple podrá ser sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, y también confiere el derecho a ejecutar el proyecto en los términos establecidos en la resolución de calificación ambiental. Respecto a esto, sabemos que no existe ninguna duda, la resolución de calificación ambiental es una autorización de funcionamiento que impone obligaciones y también confiere el derecho a ejecutar el proyecto en los términos en ella establecidos. Ahora, ¿por qué no es conveniente, su señoría, evaluar ambientalmente un proyecto únicamente sobre la base de las emisiones reales y sin considerar una autorización de calificación ambiental previa? En primer lugar, si consideramos la realidad, este criterio de realidad, dejando de lado las autorizaciones previas, nos encontramos ante un escenario que debiésemos aplicar o ante un criterio que debiésemos aplicar para todas las evaluaciones ambientales. Entonces, siempre debiésemos aplicar este criterio de realidad y no considerar las resoluciones de calificación ambiental previa como que si no existiesen y sobre la base de eso establecer las medidas, etc. Claramente esto no es conveniente. Y lo confirma la norma establecida en el Decreto Supremo 40 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en su artículo 18, letra E11, que exige, a propósito de los estudios de impacto ambiental, cuando establece el contenido mínimo de estos estudios, incorporar todos aquellos proyectos o actividades que cuenten con una resolución de calificación ambiental previa en relación a los impactos de ese proyecto. Esto es evidente, su señoría. Hay muchos proyectos que cuentan con una resolución de calificación ambiental y sabemos que no se han ejecutado. Y esto no significa que el número de emisiones, los valores que se encuentren o que se puedan medir en ese momento, en esa oportunidad, se vayan a mantener. Sabemos que los proyectos pueden ejecutarse, las emisiones pueden elevarse en consecuencia y debemos entonces evaluar los impactos de un proyecto en relación no solamente a las emisiones reales, sino que debemos también considerar estas resoluciones de calificación ambiental previas. Y esto es tan evidente, su señoría, es tan evidente que se deben considerar las autorizaciones previas que lo podemos explicar a través de un caso análogo.
Ocurrió en la década del 90 y durante 20 años aproximadamente, que la Dirección General de Aguas otorgaba derechos de aprovechamiento de agua sobre la base o utilizando el factor de uso previsible o factor de uso de previsión. De acuerdo con este factor, otorgaba o sobreotorgaba más derechos, en definitiva. Sobreotorgaba derechos, otorgaba más derechos de los que procedían. ¿Y de qué forma lo hacía? Calculaba que no todos los titulares de derechos de aprovechamiento de agua utilizaban de manera efectiva estos derechos. Y en definitiva se guiaba entonces por la disponibilidad caudal de ese momento y utilizaba un factor de previsión, factor de uso, con la finalidad de establecer qué porcentaje de los titulares sí utilizaban de manera efectiva el derecho. Las consecuencias claramente fueron nefastas y finalmente lo que ocurrió es que se generó el agotamiento de ciertos acuíferos. Esto se utilizaba a propósito del otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas y Copiapó fue la zona más afectada en definitiva por esto. Claramente, su señoría, el criterio sobre el cual está hablando o argumentando los reclamantes no tiene ninguna conveniencia ni para ellos ni para el medio ambiente, ni tampoco es algo que jurídicamente sea procedente. Este factor de uso se utiliza para las antenas de celular. Sabemos que las compañías de celulares suponen que no todos hablamos por teléfono al mismo tiempo, entonces por eso es que las compañías o las líneas de teléfono en definitiva colapsan cuando hay un sismo, un terremoto. O sea, este factor de uso, este criterio de realidad que está exigiendo los reclamantes se utiliza para otro tipo de materias. ¿Cómo podemos pretender utilizarlo a propósito de la extracción de recursos naturales, a propósito de la evaluación de impactos ambientales? Claramente no tiene ningún fundamento ni lógico ni jurídico la pretensión de los reclamantes. Y por último, su señoría, con esto voy a concluir, si nosotros decidiésemos o si tuviésemos que en definitiva aplicar el criterio de realidad al que se refieren los reclamantes, en definitiva estaríamos infringiendo lo que establece el artículo 52 de la ley 19.880. De acuerdo con este artículo, los actos de la administración no tendrán efectos retroactivos salvo que generen consecuencias favorables para los interesados y que no ocasionen o no lesionen derechos de terceros. En este caso, su señoría, claramente existiría una lesión de derechos de terceros, no se causa consecuencia favorable tampoco al titular de este proyecto, Guacolda Energía Sociedad Anónima. Estaríamos desconociendo una resolución de calificación ambiental previa y en definitiva estaríamos modificando las emisiones de la resolución de calificación ambiental anterior. Eso es lo que en esto se traduce por la circunstancia de acoger la postura de los reclamantes, porque estaríamos diciendo que el proyecto o el límite del proyecto, el límite de las emisiones de la unidad 1 a la 5 debería restringirse a las emisiones reales y sobre la base de esas emisiones reales deberíamos evaluar entonces si aumenta o no el riesgo preexistente. Entonces, en definitiva, estaríamos modificando las emisiones de la resolución de calificación ambiental 44 del año 2017. Eso es lo que ocurriría. O en otro caso, si calificáramos desfavorablemente el proyecto y se determina que debiera ingresar a través de un estudio de impacto ambiental, nuevamente estamos desconociendo ya de manera directa, no de manera implícita, de manera directa, estos valores de las emisiones contempladas en la resolución de calificación ambiental 44 del año 2014. Por tanto, su señoría, es claro entonces que esta reclamación no tiene ningún asidero y debe rechazarse. Por último, y con esto voy a concluir, los reclamantes se refieren hoy día a otras materias, como es la consulta indígena. Esta materia no fue objeto de reclamación en sede judicial. Se presenta una reclamación por una comunidad indígena, sin embargo, las tres reclamaciones que se presentan en autos son exactamente iguales, no presentan ninguna diferencia y en ningún momento se hace presente la obligación o que debió no cumplirse con el deber de consulta indígena. De todas formas, a mayor abundamiento, sabemos que si no existe un riesgo para la salud de la población, que es la materia que se ha invocado en autos, de conformidad al artículo 6 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, no se generaría, en relación a este impacto, me estoy refiriendo, una afectación a las
comunidades indígenas. Porque de acuerdo con este artículo 6, cuando se genera el efecto del riesgo a la salud de la población y existen comunidades indígenas involucradas, entonces se genera también una afectación a la población protegida y en consecuencia procede a aplicar el deber de consulta. Hemos descartado este riesgo a la salud de la población, por ende, de manera consecutiva, no procede a hablar de una infracción al deber de consulta. Por tanto, su señoría, entonces, solicito se rechace la reclamación de autos con expresa condenación en costas y, en consecuencia, se dé el valor jurídico que corresponde a las autorizaciones ambientales previas. He concluido. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Finalizamos la ronda de alegatos con la intervención de el abogado Mario Galindo en representación del tercero coadyuvante del CEA, Compañía Guacolda Energía, Sociedad Anónima. Señor Galindo, puede dar inicio a su alegato por los 30 minutos que se ha anunciado. Gracias, señor presidente. Voy a ajustar la silla. Con su venia, señoría ilustre, y la de este ilustre tribunal, alego por mi representada Guacolda Energía S.A., solicitando, como voy a pedir brevemente, el rechazo de la reclamación deducida en todas sus partes. Señoría, tengo el honor de alegar por primera vez ante este ilustre primer tribunal ambiental. Disculpe, colega, que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Quiere que le cambiemos el vaso? No tengo ¿O no tiene ningún problema no, con ningún compartir problema. el vaso de la colega Messen? Le agradezco mucho, señoría, pero no es necesario. Muchas gracias. Y voy a tratar de ser breve, porque ya se dijo, la relación fue muy completa, muy extensa, hizo referencia a todas las alegaciones de las partes, tanto reclamante como reclamada, y he escuchado con atención sobre todo la exposición del Servicio de Evaluación Ambiental, también muy completa y muy razonada. Con todo, señoría, he escuchado también el alegato de nuestro distinguido colega por la parte reclamante, y básicamente podemos resumirlo en temas muy concretos. Se alegó, aunque se ha dicho ya que no estaba dentro de las pretensiones de las reclamaciones admisibles, una omisión de deber de consulta indígena. Se cuestionó la vigencia de resoluciones precedentes, digamos, estamos hablando, lo escuchamos todo, ¿cierto?, de la resolución que aprobó Guacolda 4, que es del año 2008. Estamos hablando de la resolución 44, que permitió a mi representada el cumplimiento de la norma de emisión para centrales termoeléctricas, Decreto Supremo 13, que es del año 2014. Y en función de la reclamación que se presenta, digamos, reclamado en contra de una resolución muy específica, con una pretensión muy específica, se pretende alcanzar resoluciones que son de larga data. Los hechos, señoría, no los voy a reiterar porque son conocidos, se dio larga cuenta de ellos, pero todo el mundo sabe, lo sabe este ilustre tribunal. Mi representada opera hoy día un complejo de generación termoeléctrica que cuenta con 5 unidades. Cada una de esas unidades cuenta con su respectiva resolución de calificación ambiental, que fueron obtenidas entre el año 1995 y el 2009. Hay, reitero, una resolución que les permite cumplir con la norma para centrales termoeléctricas, y cada una de esas unidades cuenta o contaba con una capacidad de generación de 152 megas para llegar a un total de 756 megas. Es en ese escenario, señoría, que mi representada presenta este proyecto denominado Eliminación del uso de petcoke en Central Guacolda y ajuste de capacidad de generación. Y esos son los elementos centrales de este proyecto, que es lo que no hay que perder de vista. Mi representada quiere hacer uso de la eficiencia con que cuenta hoy día, que son 2 megas por cada unidad de la 1 a la 4 y 16 megas por la unidad 5. Esa es capacidad hoy día existente. La verdad que no se está haciendo nada nuevo, sino que obtener las autorizaciones para permitir legítimamente utilizar una capacidad de generación hoy disponible. En segundo lugar, señoría, y esto es lo relevante, el proyecto tiene por objeto la eliminación del uso del petcoke como
base de los combustibles autorizados para generación eléctrica en estas unidades. Específicamente en las unidades 1 a 3, eso estaba autorizado y no hay norma alguna que a mi representada le haya exigido la renuncia del uso de este combustible por alguna disposición legal o normativa. Voluntariamente decidió renunciarlo y voluntariamente decidió hacerlo porque ha entendido que hay un beneficio ambiental para la comunidad en un tema que fue históricamente sensible en el retiro de este combustible. En tercer lugar, se seguirá en el uso de los carbones tradicionales y con las mezclas que correspondan para el uso de carbón bituminoso y subbituminoso. Y eso tiene algunas consecuencias prácticas, ¿cierto? No, ni siquiera digo ambientales, son prácticas. Si retiro el uso del petcoke, obviamente voy a tener que usar más carbón. Eso podrá tener una consecuencia en la generación adicional de cenizas derivadas del carbón. Pero tal como se ha dicho acá, todo esto se hace dentro de lo que ya está autorizado. No se está modificando ningún parámetro sobre lo autorizado. No se está pidiendo ninguna dispensa, no se está pidiendo ninguna autorización por sobre lo que mi representada cuenta hoy día. En resumen, señoría, mi representada ha presentado un proyecto que básicamente lo que hace es eficientar su proceso, generar más y reducir los impactos ambientales de su operación mediante la eliminación de un combustible para el cual estaba autorizado. Con todo, señoría, y esto se pierde de vista muchas veces dentro de los aspectos que son alegados en este tipo de causa, esto es un reclamo de legalidad. Lo que sostiene nuestra distinguida contraparte es que la resolución que impugna es ilegal y la ha traído a conocimiento de este ilustre tribunal para que se declare su nulidad en función de sus alegaciones. Y eso, señoría, para simplificar mi visión sobre el tema y para no repetir lo que han dicho los colegas que nos han precedido, se puede, a mi modo de ver, enfrentar de tres maneras. La primera es bajo una regla de control, ¿cierto? Si al final de cuentas estamos frente a un acto administrativo que es sometido a la revisión y control de un tribunal. Esta es una revisión de orden jurisdiccional y esa revisión de orden jurisdiccional se hace en función de lo que ha determinado la ley 20.600. Y la ley 20.600 básicamente lo que ha establecido es un sistema de control que doctrinariamente se denomina regla de evidencia sustancial, que es un sistema de control con mérito en el expediente administrativo. Y para verificar la legalidad o ilegalidad del acto que se impugna, bueno, hay que recurrir al expediente administrativo, eso es lo que mandata la ley, y ver si hay una correlación entre lo que se ha resuelto con el mérito de ese expediente administrativo. Y para no reiterarlo todo, señoría, los datos son muy simples. Todos sabemos que se presentó una declaración de impacto ambiental que siguió un curso regular. Si uno revisa el expediente administrativo, solo hay informes favorables de los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental que participaron de la evaluación, todos. No hay ninguna excepción. Algunos hicieron inicialmente observaciones que fueron respondidas en las adendas respectivas, pero no hay ni un solo órgano de la administración del Estado que cuestione la aprobación de este proyecto y que cuestione o señale la exigencia de un estudio de impacto ambiental para efectos de su aprobación. Todos los informes son favorables. Concluye el procedimiento, señoría, con un informe consolidado de la evaluación, con una recomendación de aprobación en la exigencia que le señala reglamentaria y legalmente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de hacer una recomendación de aprobación o rechazo, se hace una recomendación de aprobación. Se vota legalmente ante la Comisión de Evaluación y la aprobación es unánime. No hay ninguna disidencia, no hay ninguno de los miembros de esta comisión que haya señalado tal o cual razón debe atenderse para efectos de
rechazar este proyecto o hacer alguna exigencia adicional que no esté contemplada en las resoluciones impugnadas. En segundo lugar, todas las alegaciones que se hicieron por parte de los reclamantes, que son los que nos han traído a estrado, señoría, y no otros, porque no hay otros reclamantes, no hay otros opositores, no hay otros interesados que hayan formulado observación a este proyecto, todas fueron consideradas. No se hizo una selección, no se hizo una clasificación, no se juntaron unidades de observaciones para resolverlas, más simplemente no. Cada una de las observaciones fue debidamente considerada. Están en el considerando 10 de la resolución de calificación ambiental que se emitió. Tuvo la reclamante el derecho a un recurso en sede administrativa y lo ejerció. No puede decir que tuvo indefensión, que no tuvo la posibilidad de hacer observaciones, que no fueron estas atendidas. Tuvo derecho a un recurso en sede administrativa y lo ejerció, y ese recurso también se resolvió mediante resolución fundada, previo los informes que manda exigir la ley. Y esa resolución es la que se ha traído ante estrados, pero no se trae, señoría, con un cuestionamiento de legalidad, se trae con una discrepancia, con una diferencia de opinión. Este no es realmente, con todo respeto, un cuestionamiento sobre la legalidad del acto que se impugna, sino que es una posición o una opinión de la reclamante de que las cosas deberían haberse hecho de forma distinta. Ni siquiera dice que están hechas erróneamente, todos lo escuchamos. ¿Se cumple la normativa aplicable? Sí, se cumple, lo dijo el colega, todos lo escuchamos. Pero debió haber hecho otra cosa. Pero eso no es lo que manda la ley. La ley expresamente dice que la declaración de impacto ambiental se aprobará si cumple con la normativa ambiental aplicable y no existe la exigencia de un estudio de impacto ambiental. De hecho, señoría, los cuestionamientos que hace la reclamante se hacen respecto de aspectos normados, cumplimiento o incumplimiento de la normativa. Y más aún ahí la ley manda que el informe de la consolidado de la evaluación sea vinculante para la resolución final. Ni siquiera se invocó esa vinculación, sino que se dieron razonamientos fundados. Pero incluso, si nos seguimos en el marco estricto de la impugnación de un reclamo de ilegalidad, esa decisión era vinculante. No podía haberse resuelto de otra manera. En consecuencia, señoría, respecto de este primer aspecto, control de la legalidad de un acto administrativo conforme al parámetro que la ley señala, está absolutamente clara la conclusión. La resolución impugnada es plenamente legal y así solicitamos a su señoría que lo determine. En segundo lugar, en mi visión, creo que hay una segunda forma de enfrentarse a este asunto y es ver cuál ha sido la conducta de mi representada. Vuelvo a insistir en esto. Hay un proceso legalmente tramitado, hay una resolución plenamente legal, pero también hay una conducta de mi representada que hay que observar. Todos sabemos que mi representada ejerce una actividad económica lícita, que está amparada constitucionalmente por una garantía constitucional respectiva y que está obligada por esa misma garantía constitucional a cumplir con la normativa que le sea aplicable. Y eso es lo que ha hecho en este caso. Pero ha ido incluso más allá, no solo se ha sometido a la normativa que le es aplicable, sino que voluntariamente tomó decisiones que son en beneficio de la comunidad, que son en beneficio de sus vecinos y que son resultados ambientalmente valorables. Decidió eliminar un combustible que tenía autorizado. Mi representada podría haber seguido utilizando petcoke sin ninguna restricción, lo tenía aprobado desde hace muchos años. Voluntariamente decidió renunciar. No hay una exigencia
en la norma de termoeléctrica. De hecho, la norma de termoeléctrica expresamente se refiere al uso de este combustible. No hay en eso una decisión por imposición normativa, sino que hay una decisión voluntaria de mi representada para avanzar hacia un mejor estándar ambiental. En segundo lugar, mi representada asumió un compromiso que lo señaló la representante, nuestra distinguida colega del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, de hacer una reducción de emisiones que tiene un efecto concreto. De 50 microgramos por metro cúbico normal bajar a 30. Esa fue una decisión voluntaria, señoría. El plan de prevención ambiental que impuso posteriormente esa restricción en su artículo 7º para mi representada fue publicado un año después de que mi representada ingresó a evaluación ambiental, esta declaración ambiental de sustitución de combustible, y en que se autoimpuso esta restricción. Y la decisión de llevarla adelante, señoría, es un año atrás. Porque hay que tomar la decisión, hay que ver los costos, hay que afinar los detalles, hay que elaborar la declaración de impacto ambiental, etcétera. 2 años antes de que esta exigencia se impusiera por el plan de prevención, mi representada había decidido voluntariamente implementarla. Y en tercer lugar, señoría, no podemos dejar de observar una tercera forma de acercarnos a la impugnación de este acto administrativo, y que son los beneficios ambientales asociados a la ejecución de este proyecto. Esos beneficios, tengo una breve presentación, si puedo. Adelante, ¿De acá adelante. lo manejo yo? Perfecto. Ya, no me equivoqué del tribunal. Sí. Es que levanta la... No, pero no es relevante. Sí. Ahí, al lado, esa. Muy bien. Costó, pero llegamos. Son números concretos, señoría. Mi representada normativamente cumple la norma de termoeléctrica, cumple el plan de prevención. Desde el punto de vista de los principios no tiene ninguna regresión en materia ambiental porque cumple exactamente lo autorizado. Y en lo que es relevante, que es material particulado, cuenta con emisiones aprobadas, si ustedes se fijan, resolución 44 del año 2014, y con emisiones atmosféricas estimadas para este proyecto. Y en eso, en el resultado final, señoría, para ir avanzando más rápido, se observa claramente una disminución y se observa en cada uno de los parámetros. Y en esto es relevante, señoría, hacer una aclaración. La reclamante insiste mucho en que no se debió haber considerado las emisiones autorizadas, sino que las emisiones reales. Y ya buena explicación de lo erróneo que es eso dio la representante del Servicio de Evaluación Ambiental. Pero las emisiones reales, señorías, no son un estándar. Son un factor teórico. Depende de muchas circunstancias cuál va a ser la emisión real en una temporada específica, en un año específico. En el caso de las unidades generadoras de energía, por supuesto, depende de la decisión de si son o no son despachadas para generación de energía. Ese es el primer factor. Depende de las paras, depende de las fallas, depende de las revisiones y mantenimientos, y eso da un resultado final que se mide al final de un periodo específico. Pero no se mide teóricamente en forma anticipada. Por eso la ley manda a hacer otra cosa. Manda a hacer una evaluación de impacto ambiental conforme al peor escenario. Y ese peor escenario no es, por supuesto, el real. El peor escenario para centrales o unidades de generación termoeléctricas como esta
es la unidad generadora funcionando permanentemente todos los días a completo despacho, 355 días al año, excluyendo solo los 10 o 12 días que son normales en todo este tipo de unidades que son de mantenimiento. Ese es el peor escenario. Si se hiciera la evaluación conforme a emisiones reales de un periodo específico, obviamente el resultado sería mucho menor. Obviamente los parámetros serían menos exigentes y en consecuencia el resultado de la evaluación ambiental, lejos de obtener el resultado que pretende la reclamante, sería evidentemente deficitario. Segundo lugar, termino con esto, se elimina el uso del PETCO, se fija el límite de concentración, se establecen reglas o mejoras en actividades de seguimiento y reporte ambiental, campañas de monitoreo, presentación semestral de resultado de calidad de aire, compra y entrega de una estación meteorológica, etc. Todo lo que yo veo, con todo respeto, señoría, en este proyecto es beneficio ambiental. Hay además una eficiencia en la generación energética, pero el resultado en cuanto a la evaluación ambiental es mejora, es beneficio. Y en consecuencia, solicito por ello, señoría, que las reclamaciones deducidas sean rechazadas en todas sus partes. Muchas gracias. Muy bien, abogado. Se da un espacio a los señores abogados para que, si lo estiman pertinente, puedan hacer alguna rectificación de hecho respecto de las contrarias. Si no fuese así, ¿sí, colega? Aquí estoy bien. No, sí, aquí estoy bien. Gracias. Pequeña rectificación de la parte reclamante cuando menciona que solamente la unidad 4 no estaría aprobada mediante un estudio de impacto ambiental o que no fue un estudio de impacto ambiental, y sí lo es. La resolución de calificación ambiental 236 del año 2007 es la que aprueba la incorporación de esta nueva unidad en ese momento, que era la unidad 4, y se aprueba, y este proyecto en definitiva es un estudio de impacto ambiental y hay riesgo para la salud de la población y se evalúa su impacto. Eso quería rectificar. Perfecto, muchas gracias. Los actos reclamantes, no, señoría. Bien, vamos a ver si los colegas ministros tienen algunas preguntas. ¿No? Gracias, presidente. Vamos a hacer las consultas en el mismo orden de alegación, ¿ya? Para el señor abogado Morales, ¿cuál es la población permanente en Huasco? ¿Tiene una referencia estimada la comuna de Huasco? Y que está en el ámbito más bien del área de latencia. ¿Tiene una estimación de la población? Si lo averigua después me lo dice. Avanzo con la segunda. ¿Cuántos son los socios, las familias que componen la asociación agrícola y también la comunidad indígena de Huasco Bajo? Tiro, señor presidente. Voy a dar las preguntas, por favor. ¿Socios de qué? De ambas organizaciones que usted representa. Aparte del señor Hernán von Mayenberger. Antonella Giglio. No se preocupe, si lo pilla, si tiene después a la mano los datos, me los entregue. Señor, no tengo los datos a la mano. Ya. ¿Cómo se materializa el supuesto riesgo para la salud de la población de Huasco y en particular para sus asociados? ¿Cómo se materializa ese riesgo? Señor, donde están las propiedades de mis representados están a 5 kilómetros de Guacolda. El tema es la emisión de los gases. Al haber más gases,
porque aquí se hizo una medición solo a 2 kilómetros de Guacolda. Quedan 3 kilómetros, que es obvio que por la zona atmosférica que está al lado del mar, va a llegar a las zonas representadas. Eso es lo que nosotros alegamos. Ya. Pero Está a 5 kilómetros Ok. de Guacolda. Ya, pero ¿se materializa en qué? ¿En depósito de asentamiento de material? Claro, claro. ¿Ya? ¿Material sedimentado? Así O sea, es, señoría. ya, y eso es... Ellos se dedican a la agricultura. ¿Ya? Los resultados son agricultores y se dedican a al cultivo de aceite de oliva. Tienen aceitunas ya, en sus campos. ya. Y ahí ya mediciones de afectación o de material, No, señor. ¿no tienen algún tipo de instrumento que mida en esa zona ya? En este momento no. Ya. O sea, hoy día es una hipótesis de riesgo. Sí. Ya. Ok. Gracias, abogado. Si tiene los otros datitos y los ubica por ahí, Los busco. me los menciona. Continúo con la señora Jordana Messen. Ujú. Dentro de de la revisión de la declaración de impacto ambiental, ¿hubo un comparativo respecto del material particulado, el MP10, en la operación? Porque también hago la pregunta, que se lo quiero hacer también al abogado Galindo después. ¿Cómo llega el carbón, ya, comparativamente al petcoke? ¿Cómo llega a la planta? ¿Cómo se transporta? Respecto del material particulado, las emisiones son las de la tabla. Esa es la comparación que sí se realizó. Respecto a la primera parte de la pregunta. Ya. Ya, claro, fueron analizados cuál es el MP10, que es el que se contempla justamente en esa tabla que yo mostraba, y ahí está la situación, se verifica la situación con proyecto, sin proyecto, es decir, limitaciones del año 2000, o sea, límites del año 2016, y cuáles serían los límites incorporando este proyecto y que estarían por debajo de los límites de la RCA 44. Respecto de cómo llega el carbón en específico, en este minuto no recuerdo los datos Ya, técnicos. es que está asociado a otra pregunta que tiene que ver con que, porque aquí tenemos los datos Ujú. por unidad de emisión, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero quiero saber si es que hay un aumento Sí. del tráfico, un aumento de tránsito, Hay lo que puedo- que pudiese afectar también la generación de un polvo, de polvo, ya, Ujú. MP10 en particular, que es el que se está reclamando. Entonces, me gustaría tener esa... Sí, en la Esa evaluación ambiental, en la primera adenda complementaria, se contemplan todos los datos asociados al uso del carbón bituminoso y subbituminoso y se muestran cuáles son los efectos de utilizar un tipo de el carbón bituminoso en un caso y el carbón subbituminoso y cuáles son los efectos de eliminar en definitiva el petcoke. Y de estos análisis y comparativos que se hicieron para cada tipo de combustible, de estos resultados se concluyó que aumentaba el material particulado, pero disminuía el SO2 y el NOx. En definitiva, el aumento de material particulado, de igual forma, sí se mantiene, o sea, se disminuyen en relación a la resolución de calificación ambiental 44 del año 2014. Entonces, los límites se mantienen perfectos, pero el efecto en relación a utilizar eliminar el petcoke era que se disminuían también el SO2 y el NOx y se aumenta y se disminuye el SO2 porque disminuye la cantidad de azufre de manera considerable. Entonces todos estos antecedentes se muestran en detalle en el primer adenda complementaria. Ya, correcto. Recuerde que mi consulta va a los elementos de entorno, ¿ya? Más bien a la logística. Por eso quiero No, tener la como... logística exacta de cómo llega a cada Sí. punto no la tengo en este minuto. Porque los datos mostrados, ¿no es cierto?, Ujú. muestran una Sí, correlación respecto de las unidades, ¿ya? Sí. Unidad 1, ¿cierto? Pero tiene que ver con el entorno, con la operación, con cómo llega el petcoke, el carbón. ¿Eso implica un mayor movimiento de camiones o esto llega por barco? ¿Cómo llega?
Su señoría, la logística, me concentré en las emisiones del proyecto, entonces de cómo llegan, la verdad no recuerdo los datos. Y Disculpe que hace yo sea poco- curioso, pero... No se preocupe, hace Ya. poco vi otro proyecto similar en que sí se hablaba del transporte, entonces puedo tener datos equivocados y mezclar los proyectos con otros, entonces Ya. prefiero no arriesgarme en darle un dato equivocado. Ok. Bueno, lo comentó el abogado Galindo que no habían otras intervenciones. Usted como reclamada, digamos, el SEA, ratifica esos antecedentes de que no hay otras organizaciones funcionales, territoriales, juntas de vecinos, no sé, asociaciones, organizaciones Sí. de salud que participaron dentro del PAC o... Sí, lo ratifico. ¿Sí? Sí. Ok. Ya. Termino al tiro, presidente. Para el abogado Galindo, por favor, sí. Sí, le ratifico la pregunta que le hice a la abogada. Quisiera saber cómo llega el carbón, ¿ya? Y si hay una logística asociada. En particular está asociado a que si tenemos otros elementos de generación de material particulado, ¿ya? Más allá de los que genera cada unidad en su operación, ¿ya? Es una primera consulta. Y lo otro, las chimeneas o las unidades de emisión, ¿tienen un monitoreo en línea? ¿Tienen algún tipo de sensores que están monitoreando en tiempo real sus emisiones? Sí, tendría que confirmar ambos datos, señoría. El primero Ya. realmente no lo sé, el segundo tengo entendido que sí, pero Ya. preferiría verificar porque usted sabe que somos humildes abogados. Sí, Y estamos disculpen. más propensos al error técnico, en eso Ya. yo prefiero sujetarme a la asesoría de los técnicos. Les pediría entonces a las consultas que les he hecho, si bien estamos dentro del contexto de la alegación, pero las pudiesen hacer llegar vía relatora, ¿ya? Ujú. Si lo permite, presidente, ¿sí? A propósito de completar, digamos, la reflexión que estamos teniendo hoy día, ¿ya? Eso, Señor. presidente. Disculpe, señor presidente. Señor, tengo la respuesta a su consulta. Ah, ya. Con respecto a la población de Huasco, son 8.000 habitantes. Perfecto. Y con respecto a los socios de la organización, son 150 socios. Es una asociación gremial y es una comunidad también indígena de 16 familias que se dedican a la olivicultura, señor. Ya. Son... Los socios son 150. ¿Y los socios de la comunidad, o sea, los integrantes de la comunidad indígena de Huasco también son miembros de la asociación También, gremial Así es. agrícola? Ya. Perfecto. Gracias, abogado. Gracias, señor. Cristian. Bueno, no habiendo más preguntas a los señores abogados, se da término a la presente audiencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Nos vemos. Gracias, señoría.